yo estoy ahora en el Departamento de Química de Biomacromoléculas en el Laboratorio 1 del Instituto de Química y ahí está mi correo por si alguien me quiere escribir. Me gustaría hablarles de, pues, esta charla habla de las proteínas, ¿no? Entonces, siempre nos preguntamos qué es una proteína y lo asociamos siempre a los alimentos, ¿no? Desde pequeños nuestros papás nos decían, o en la escuela nos decían, hay que consumir proteínas. De hecho, están hasta en el triángulo de nutrición, en una parte, en un rectángulo, estas proteínas. Entonces siempre están asociadas para nosotros alimentos, ¿no? Entonces aquí les muestro una figura donde hay alimentos que son ricos en proteína, que es la carne, por ejemplo, el huevo y algunas semillas, ¿no? Entonces, ¿pero qué es realmente una proteína? Pues una proteína es una macromolécula. ¿Qué quiere decir macromolécula? Pues la primera palabra macro quiere decir que es algo muy grande. Son moléculas muy grandes. Y estas moléculas se encuentran, o macromoléculas se encuentran en todos los seres vivos. Y estas van a desempeñar funciones cruciales en todos los procesos biológicos, o en prácticamente todos. Entonces aquí nosotros vemos un dibujo donde está una persona pues está formada de muchísimas células y luego si nos vamos hacia la derecha vamos a ver como un aumento, ¿no? Un aumento, por ejemplo, del tejido de su piel. Entonces, en un microscopio vamos a observar muchas células juntas. Y luego, si nosotros vemos más a fondo esa célula, pues vamos a ver que esa célula, en el caso de un organismo eucariote, va a tener un núcleo, donde en ese núcleo va a estar la información genética, todo el DNA. En el caso de un procariote, pues va a estar en el citoplasma, y pues el núcleo va a tener toda esa información que está representada por el DNA. Entonces, por un proceso de transcripción del DNA, información se va a pasar a RNA y por un proceso de traducción en proteína. Entonces vamos a ver que esa información genética al final nos va a dar una proteína. Vemos que pues las proteínas llevan múltiples procesos que pueden estar asociados a la estructura. Esta que ven aquí es la proteína del colágeno que está en nuestra piel. También llevan a cabo reacciones químicas como son enzimas, procesos de catálisis. Por ejemplo, aquí tenemos a la polimerasa de DNA que se encarga de sintetizar moléculas de DNA, a los anticuerpos, ¿no? Que ahora con COP2 hemos visto que, bueno, hay que producir anticuerpos con las vacunas. Entonces, pues también los anticuerpos son vacunas. Y también tenemos algunas proteínas de transporte, ¿no? Como por ejemplo, puede ser la hemoglobina y la mioglobina, ¿no? Que se encarga de almacenar el oxígeno en el músculo. Entonces, como podemos ver, esas proteínas, pues realizan múltiples funciones en todos los organismos vivos. Entonces, nos podemos preguntar, ¿puede una proteína tener estructura tridimensional? O sea, si nosotros vemos el espacio, vemos todo en tercera dimensión, pues las proteínas también tienen estructura tridimensional. Entonces, aquí les muestro un video donde vamos a ver cómo nace una proteína, ¿no? Entonces, esas proteínas van a nacer a partir de un ribosoma y este sería el ribosoma y vamos viendo cómo se va formando una proteína. Entonces, vean que no solo es una cadena lineal, sino que se va formando una estructura en el espacio, ¿no? Con coordenadas X, Y y Z. Entonces, aquí estamos viendo el número de aminoácidos que se están formando, que están perteneciendo a la proteína completa, ¿no? Entonces, al final vamos a tener una estructura en tercera dimensión que va a estar formada por muchos átomos. Entonces, si esa proteína tiene una estructura tridimensional, ¿cómo podemos saber o cómo podemos conocer la estructura tridimensional de una proteína? Pues hay varias técnicas. Una de ellas es la cristalografía de rayos X, otra es la resonancia magnética nuclear y más recientemente la crioelectronmicroscopía y el XFEL. El XFEL es X de rayos X y FEL es de Free Electron Laser. Entonces, esta es una tecnología más reciente y apenas están haciendo espacios para llevar a cabo los experimentos, pero ahora les quiero hablar de la cristalografía de rayos X, que es en la que mayoritariamente trabajamos nosotros. Entonces, ¿qué es la cristalografía de rayos X y qué se necesita para obtener la estructura tridimensional de una proteína? Pues primero una proteína pura, ¿no? O sea,
antes, por ejemplo, en los años 70, si una persona quería estudiar la proteína del hígado del cerdo, cualquiera que quieran, pues tenía que sacrificar muchísimos cerdos para obtener muchos hígados, hacer extractos y por técnicas bioquímicas estudiar a esa proteína y purificarla. Ahora, gracias a la biología molecular, nosotros podemos usar sistemas heterólogos, ya sea bacterias o células de mamífero, donde vamos a meter el DNA del organismo que queremos estudiar a esa célula. Una vez que tenemos la proteína expresada, pues la vamos a purificar, ¿no? Este es un proceso principal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a separar nuestra proteína de estudio del resto de las proteínas de la célula. Y luego por otras técnicas vamos a cristalizar esa proteína. Entonces eso de cristalización pues nos puede hasta llegar a sonar a lo mejor a diamantes, a cosas así, ¿no? Entonces en este cuadro de la derecha les muestro cristales de proteína. Vean ustedes qué bonito se ven. Por ejemplo, aquí en el recuadro A, todos estos son de macromoléculas proteicas y por ejemplo tenemos algunos que no son tan bonitos a lo mejor para nosotros visualmente, que es este caso, pero cuando nosotros estamos estudiando y tenemos estos cristales, y ya somos felices, ¿no? Con tener cristales somos muy felices. Entonces, vean este que tiene una forma de un cubo, que es muy bonito. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos un cristal único, vamos a tomar ese cristal, ¿no? Entonces, en este tercer cuadro, ven aquí ustedes esta cosa café, pues eso café representaría el cristal. Entonces, en ese cristal vamos a hacer incidir un láser de rayos X. ¿Qué vamos a tener? Algo que llamamos patrón de difracción. Este es un patrón de difracción de un experimento real, donde cada puntito que ustedes ven en esta imagen nos va a dar información estructural de toda la proteína. Entonces, vamos a usar una serie de procesamientos computacionales donde al final vamos a tener un modelo. Entonces, los datos experimentales que vamos a tener es esta red azul, que se denomina densidad electrónica, y ahí vamos a acomodar cada uno de los átomos que forman a la proteína, ¿no? Entonces, tienen que encajar en esa densidad electrónica. Después vamos a validar esos datos. Vamos a hacer procesos de refinamiento hasta que la estereoquímica completa de la proteína sea correcta y vamos a obtener un modelo final. Una vez que obtenemos un modelo final, pues se deposita en el Protein Data Bank. Esta es una web de acceso abierto donde hay hasta la fecha 194.550 estructuras biológicas de macromoléculas. Vale la pena señalar que no solo están depositadas proteínas que se han resuelto por la técnica de difracción de rayos X, sino por todas las técnicas que mencioné anteriormente. Entonces, está abierto a cualquier persona. Ustedes aquí pueden poner el código de la proteína o bien buscarla por su nombre, y ustedes pueden descargar archivos que tienen una terminación que se llama .pdb y pueden ver las coordenadas de la proteína en visualizadores especiales para ello. Entonces, como el seminario habla, el grupo de seminarios habla de la resistencia bacteriana, ¿cómo es que nosotros usamos toda esa información para tratar de estudiar este problema? Bueno, pues principalmente nos enfocamos en la biología estructural, que es pues determinar la estructura tridimensional de una proteína y todo lo que tiene que ver con su estudio y análisis. Y para ello, pues nos vamos a ayudar de técnicas complementarias como son la biología molecular, la purificación de proteínas recombinantes por diversos métodos y la caracterización biofísica y bioquímica usando diversas técnicas. Entonces, todo este conjunto de datos nos va a llevar, uno, a realizar análisis in silico para la búsqueda de nuevos inhibidores y dos, para la síntesis de nuevos inhibidores. Entonces, aparte de esta caracterización biofísica y bioquímica y de la caracterización estructural, pues también nos podemos ayudar de las caracterizaciones microbiológicas. Entonces, ¿qué es la resistencia bacteriana? No me gustaría detenerme tanto aquí porque a lo largo de todos estos seminarios se ha hablado demasiado de ello, pero pues les voy a hablar de este esquema, ¿no? De forma muy general. Entonces, este círculo azul representaría pues el cuerpo, ¿no? De una persona, por ejemplo. Y estas figuras son bacterias. Las bacterias
bacterias en blanco son aquellas que no son resistentes y las bacterias en rojo las que sí lo son. Entonces, estas bacterias en rojo son resistentes porque quizá en algún momento tuvieron ya contacto con esos antibióticos a los que generaron resistencia. Entonces, cuando esta persona consume un antibiótico, pues las bacterias blancas van a morir, pero las bacterias rojas, que son resistentes, van a vivir y se van a empezar a duplicar. Entonces, en algún momento, pues vamos a tener mucha población de bacterias que son resistentes a esos antibióticos. ¿Qué va a pasar después? Pues que esas bacterias resistentes a antibióticos pueden pasar información genética a otras bacterias que no lo son y así multiplicar esa resistencia bacteriana. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia bacteriana? Pues les voy a hablar de solo 3, que están relacionados a proteínas. Entonces, esto que está aquí es la representación de una bacteria. En amarillo tenemos el DNA. Un primer método de resistencia es que la bacteria va a desarrollar mecanismos para sacar el antibiótico de la célula. Entonces, estas cosas cafés que ven aquí están representando una proteína. Y esa proteína, cuando entra el antibiótico, lo que va a hacer es volverla a sacar y evitar que ese antibiótico realice a cabo su función. Otro mecanismo es modificar el antibiótico. ¿Qué quiere decir esto? Que el antibiótico entra, que está representado por este hexágono azul, pero va a haber proteínas que van a hidrolizar ese antibiótico. Perdón, van a modificarlo químicamente. Entonces, al ser modificado químicamente, ya no va a detectar a su blanco, que es otra proteína. Por lo tanto, pues ya no va a ser efectivo ese antibiótico. Y uno de estos terceros mecanismos, pues es la hidrólisis de ese antibiótico. Entonces, un ejemplo de ello son las proteínas beta-lactamasas. Estas proteínas lo que hacen es hidrolizar a los antibióticos beta-lactámicos. Entonces, cuando entra el antibiótico, actúan esas beta-lactamasas que están representadas aquí como un Pac-Man y van a romper ese antibiótico para que ya no lleve a cabo su función. ¿Cómo podemos combatir las enfermedades infecciosas? Pues estudiando al patógeno. Si nosotros conocemos al patógeno, sabemos qué proteínas tiene, para qué sirven, nosotros podemos combatir esas enfermedades infecciosas. Y otra forma también es estudiar las interacciones entre el patógeno y el hospedero, ¿no? Que en este caso pues sería el humano, pero también pueden ser algunos animales. Entonces, en nuestro grupo lo que estudiamos o a lo que nos centramos en su estudio es del peptidoglicano. Entonces, ahora les voy a explicar qué es el peptidoglicano y para qué sirve, pero el peptidoglicano va a estar involucrado en procesos de división celular, cuando la bacteria se divide para formar sus 2 células hijas. En la resistencia a antibióticos hay muchas proteínas que participan en la síntesis y degradación del peptidoglicano que tienen esta función de resistencia a antibióticos. Otro es el reciclaje de la pared celular. ¿A qué me refiero con esto? Pues que así como nuestra piel, nuestras células se están regenerando continuamente, pues también la pared celular de las bacterias lo hacen, ¿no? Entonces hay proteínas que se encargan de hidrolizar la pared celular y sintetizarla de forma cíclica. Y otro de ellos es el crecimiento celular, que está relacionado algunas veces con la división celular. Entonces, estos procesos los estamos estudiando, como les dije antes, para combinado de antibióticos y para la identificación de nuevos blancos. Entonces, ¿dónde está el peptidoglicano? Bueno, aquí les muestro un esquema de una bacteria donde este es el núcleo, el citoplasma, la membrana y después está la pared celular. En este caso les muestro la pared celular de un organismo gram positivo, donde va a estar formado por una membrana interna y esta red que ven aquí en verde es el peptidoglicano. Entonces, el peptidoglicano está formado por unidades de azúcares de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico que van a estar alternados. Siempre va a ser un N-acetilglucosamina, un N-acetilmurámico y así sucesivamente. Y van a formar una cadena lineal. Esas cadenas lineales van a estar entrecruzadas por otra cadena lineal, por un péptido, que es estas líneas negras que ven aquí, ¿no? Entonces se va a formar una malla que le va a dar una protección a la bacteria. Entonces, molécula muy grande que va a definir, uno, la forma de la bacteria, otras
la pared celular y el peptidoglicano están involucrados en esa forma, y además le va a dar esa resistencia a la lisis, o sea, la va a proteger de agentes externos de la bacteria, como son cambios en su alta presión osmótica, en la presión osmótica, perdón. Entonces, ¿por qué estudiar la pared celular y el peptidoglicano? Porque es único de bacterias. Nosotros no tenemos peptidoglicano ni pared celular, entonces estamos estudiando un objetivo único de bacterias, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos vamos a estudiar la glicólisis, pues nosotros también realizamos la glicólisis, ¿no? Entonces, tendríamos que encontrar una molécula que sea específica sobre esa enzima y que no afecte nuestra enzima que lleva a cabo la misma función en la ruta metabólica. Bien, entonces con esta introducción que les hice, voy a hablar ahora sí de esa proteína que hace la diferencia, ¿no? Y esa proteína se llama PBP2A y es una proteína clave en la supervivencia de la cepa Staphylococcus aureus resistente a meticilina o MRSA por sus siglas en inglés. Entonces, ¿por qué es importante MRSA? Bueno, esta bacteria, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, es una bacteria que principalmente afecta a gente que está en hospitales, ¿no? Y que es gente que muchas veces está inmunodeprimida y que contrae esta infección. Entonces, esto es muy peligroso porque si ellos están infectados con esta cepa, o aunque no estés en un hospital, ¿no? Si en algún momento te infectas con esta cepa, es muy difícil tratarla porque ha desarrollado altos mecanismos de resistencia a algunos antibióticos, incluyendo los betalactámicos. Entonces, ha habido tantos reportes de muertes y de complicaciones por esta cepa y la Organización Mundial de la Salud la ha declarado como una bacteria de prioridad alta para su investigación y desarrollo, ¿no? En desarrollo me refiero a desarrollo de vacunas o desarrollo de nuevos antibióticos. Entonces, con estas 6, Staphylococcus aureus es una de las que están marcadas como prioridad alta de estudio. Entonces, ¿por qué MRSA es resistente a antibióticos? Bueno, pues aquí les muestro un esquema donde en estas figuras azules quiero representar a una proteína. Estas proteínas se llaman proteínas de unión a penicilina o penicillin binding proteins por sus siglas en inglés, y hay de dos tipos. Estas están ancladas a la membrana celular. Una de ellas va a llevar a cabo, tiene un dominio, transpeptidasa. Ahora les voy a explicar a qué se refiere. Otras tienen un dominio transpeptidasa y un dominio transglicosilasa. Aquí, si les suena, estamos viendo el peptidoglicano, ¿no? Es esa malla que habíamos visto. ¿Qué hace el dominio transpeptidasa? Pues lo que va a hacer es unir dos moléculas de N-acetilmurámico por entrecruzamiento del péptido. Y el dominio transglicosilasa lo que hace es unir dos azúcares, N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Entonces, para que sea más visual, en este video tenemos aquí en morado la membrana celular, en naranja está una penicillin binding protein, aquí arriba va a estar la función de transpeptidasa. Y toda esta malla verde que ven aquí es el peptidoglicano. En verde claro, que es esto de aquí, van a estar representados los azúcares y en verde clarito los péptidos. Perdón. Entonces, aquí está la proteína de unión a penicilina anclada a la membrana. Este es su sitio catalítico y tiene una serina que lleva a cabo la catálisis. Va a entrar el péptido, va a escindir una alanina de ese péptido y va a llegar la cadena del peptidoglicano 2 y las va a entrecruzar. Y así va a ir sintetizando el peptidoglicano. Va a liberar y va a formar una nueva unión. ¿Qué pasa cuando en estas proteínas se inhiben por un antibiótico betalactámico? Vamos a ver qué pasa. Está la PBP, llegan las moléculas del antibiótico betalactámico, que en este caso son penicilina, va a entrar al sitio activo donde lleva a cabo el entrecruzamiento y ese antibiótico betalactámico se va a unir covalentemente a la serina catalítica, es decir, el residuo que lleva a cabo la actividad. Entonces, como ya está unido covalentemente, pues ya la proteína no puede llevar a cabo su función. Entonces, si no lleva a cabo su función, se va a dejar de formar el peptidoglicano y la bacteria va a morir en algún momento.
¿Qué ha pasado con la cepa MRSA? Pues se ha visto que aunque los antibióticos beta-lactámicos inhiben la reacción de transpeptidación porque se unen a la serina catalítica, no pasa nada, no le hacen nada a MRSA. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta cepa es resistente a los antibióticos beta-lactámicos? Pues bien, en las proteínas, en las cepas de Staphylococcus aureus normales, que no son resistentes, hay 4 proteínas de unión a penicilina. PBP1, que tiene su dominio transpeptidasa en azul, otro dominio de unión al peptidoglicano y un dominio N-terminal. La única de estas PBPs que tiene un dominio transglicosilasa es PBP2. Todas las demás en azul tienen el dominio transpeptidasa. Se ha visto que en la cepa resistente a antibióticos beta-lactámicos codifica para una proteína adicional que se llama PBP2A. Esta proteína PBP2A tiene un dominio transpeptidasa y un dominio N-terminal. Entonces, lo que observaron en el 2013 es que en PBP2A usaron un antibiótico beta-lactámico, que en este caso es la ceftarolina. Encontraron una molécula de ceftarolina en el sitio catalítico, ¿vale? Pero también encontraron otra molécula de ceftarolina en un sitio completamente diferente al sitio de unión, que tenía una distancia de 60 Armstrongs. Esta distancia para longitudes de proteínas es una distancia muy grande. Y también en otra estructura cristalográfica encontraron una molécula de ceftarolina únicamente en ese sitio. Entonces ellos dijeron, a ver, ¿por qué se está uniendo este antibiótico a un sitio diferente? Entonces propusieron un mecanismo. Dijeron, pues nosotros creemos que a PBP2A no le hacen nada a los antibióticos porque en un primer paso el sitio transpeptidasa está cerrado. Entonces se necesita una molécula efectora, que en este caso va a ser una molécula del mismo antibiótico, para que se una a este sitio y eso provoque unos cambios que van a abrir el sitio transpeptidasa, una transmisión de señales. Entonces, una vez que se abre el sitio transpeptidasa, va a entrar la segunda molécula de antibiótico beta-lactámico. Entonces, en el 2015 hicieron otros estudios usando quinazolinonas, como esta molécula que vemos aquí, y ellos vieron que estas moléculas inhiben eficazmente a esta cepa resistente a meticilina, tanto in vivo como in vitro. Entonces dijeron, pues sí, creemos que vamos por buen camino, ¿no? Entonces encontraron en una estructura cristalográfica en el sitio alostérico, en el sitio que se estaba proponiendo como alostérico, una molécula de quinazolinona y veían que se estaba uniendo en este lado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, pues, probamos diferentes derivados de quinazolinonas. Entonces, empezamos como base con el compuesto 1 y se probaron y evaluaron 77 análogos sintéticos. De estos 77 análogos sintéticos, nos quedamos con el compuesto 2, que es este, y dijimos, vamos a usar ese compuesto 2 como molécula efectora. Y vamos a usar un antibiótico beta-lactámico obsoleto para el tratamiento de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿A qué me refiero como obsoleto? Aunque ya no funcionaba, la cepa seguía creciendo. Entonces, lo que hicimos son varios experimentos cristalográficos. En un primer experimento pusimos el antibiótico beta-lactámico a las concentraciones a las cuales se usa habitualmente. Entonces, para los experimentos de este tipo. Entonces vimos que no había ninguna molécula del antibiótico beta-lactámico en la proteína. Luego, en un segundo experimento, lo que hicimos fue poner el antibiótico beta-lactámico, pero lo dejamos incubando muchísimo tiempo. Entonces, y a más alta concentración. Entonces, encontramos que había una molécula del antibiótico beta-lactámico en el sitio alostérico y otra en el dominio transpeptidasa. Y después hicimos, en el tercer experimento, pusimos al efector, que es la quinazolinona. ¿Qué vimos? Pues que el efector estaba en el sitio alostérico. Y luego primero pusimos al efector y luego al antibiótico beta-lactámico y lo encontramos en ambos sitios.
Entonces encontramos el complejo ternario donde pues teníamos la quinazolinona unida en el sitio alostérico y luego en el sitio transpeptidasa estaba unido el antibiótico beta-lactámico, la piperacilina, covalentemente a la serina catalítica. Entonces vimos que había una actividad sinérgica entre los dos antibióticos. Si no tenía un efector, que en este caso era el compuesto 2, la piperacilina no se unía a esa serina catalítica. Entonces aquí les muestro un video donde está aquí la quinazolinona en esta región, se está uniendo y toda esta serie de cambios conformacionales ocurren a lo largo de la proteína. Entonces vamos a ver que cuando está unida esa quinazolinona va a provocar una apertura del dominio transpeptidasa y es cuando el antibiótico beta-lactámico puede entrar y inhibir la serina catalítica y con ello pues inactivar a la enzima, ¿no? Entonces este es el mecanismo de acción propuesto para ese mecanismo sinérgico entre los dos antibióticos. Entonces, les cuento que ahora estamos trabajando con proteínas de Mycobacterium tuberculosis para pues, identificar nuevos blancos en la resistencia a antibióticos. Si no lo saben, ahora la tuberculosis es un problema muy grande de salud a nivel mundial. Nosotros podríamos pensar que ya es una enfermedad del pasado y que está obsoleta, pero no es así, ¿no? Entonces, estamos estudiando, entonces aquí les muestro un diagrama complejo de la síntesis y reciclaje del peptidoglicano micobacteriano. Entonces, todas esta síntesis del peptidoglicano va a empezar en el citosol, toda esta parte que está aquí es el citosol y todas estas reacciones son las que se llevan a cabo y después tenemos una segunda etapa, que es la etapa de membrana citoplasmática, donde después va a pasar ese precursor sintético hacia el periplasma para que se lleve a cabo los últimos pasos de la síntesis del peptidoglicano. Entonces, estamos trabajando ahora en las proteínas amidasas, que Mycobacterium tuberculosis tiene 4 homólogos. Estas proteínas son importantes porque participan en la degradación del peptidoglicano, es decir, participan en el reciclaje. Lo que hacen es escindir la cadena de péptido de las dos cadenas de azúcares y otra vez estas moléculas regresan al citoplasma para volver a hacer precursores nuevamente en una segunda etapa del reciclaje del peptidoglicano. Bueno, quiero agradecer a la doctora Patricia Cano Sánchez, que nos ha apoyado mucho en la parte de biología molecular, a la doctora Adela Rodríguez Romero y al doctor Federico del Río Portilla por todo su apoyo y por la facilidad que me han brindado para llevar a cabo los experimentos, y también a la doctora Adriana Romo Pérez, ¿no? Que nos ha apoyado ahora en los estudios de las amidasas en algunas caracterizaciones biofísicas. Este es mi grupo de trabajo. Tenemos que renovar la foto porque ya tenemos nuevos integrantes y bueno, el proyecto actual está financiado por DEGAPA y CONACYT. Entonces, espero que para la próxima les pueda hablar de estas amidasas. Aquí les presento, bueno, a todos nuestros colaboradores que están trabajando actualmente con nosotros, entonces también se los agradezco y me gustaría terminar este seminario haciendo un hincapié en que pues si nosotros tenemos bacterias, volviendo al ejemplo de Staphylococcus aureus, pues la bacteria va a ser, vamos a matarla, ¿no? Con un antibiótico, pero si nosotros usamos antibióticos de forma indiscriminada, sin prescripción médica, pues vamos a hacer bacterias que sean resistentes a esos antibióticos, ¿no? Y a lo mejor este fue el caso de Staphylococcus aureus, que pasó de ser una simple bacteria a generar resistencia a antibióticos beta-lactámicos. Entonces, algo que no debemos olvidar es usar antibióticos sin prescripción médica y que si tenemos porque podemos tener alguna enfermedad vírica como una gripe, también nos puede doler la garganta, entonces no debemos de confundir con infecciones bacterianas. Entonces, pues sí, ¿no? Hay que poner mucha atención en eso porque todos podemos poner nuestro granito de arena.
Muchas gracias por su atención y estoy atenta a cualquier pregunta o sugerencia. Listo, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su presentación. Y bueno, a todos si quieren, si tienen alguna pregunta, ya sea que puedan alzar la mano aquí por Zoom o que lo puedan escribir a través del chat para nosotros hacérselas llegar a la doctora, leerlas en este momento y que nos pueda ayudar a responderlas. Entonces, vamos a dar unos segundos en lo que alguien se anima a hacernos las preguntas. Y mientras, me gustaría preguntarle algo, doctora. En los otros seminarios ya nos han platicado también mucho sobre estas recomendaciones que se tienen que hacer para evitar sí, para evitar la resistencia microbiana. Y también nos han dicho de, por ejemplo, los recursos que se vayan captando, más o menos para qué se van a utilizar. En este caso, ¿cuál es la utilidad o cuál es la finalidad que se podría utilizar, la finalidad de los recursos para la investigación que está realizando? Sí, bueno, más que los otros seminarios que se hablaba sobre el problema y se hacía mucho énfasis de la resistencia a antibióticos, precisamente yo quise tratar de explicarles lo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Para que ustedes vean que si alguna persona se anima a donar, ¿a dónde van a ir los recursos, no? Y en este caso, nuestro grupo irían hacia investigación, ¿no? Entonces, ¿investigación de qué tipo? Pues como la que se mostró en esta presentación. Sí, muchas gracias. Sí, creo que quedó muy claro también que ya con la presentación de que es ya algo muy específico, ¿no? O sea, que sí se está trabajando en eso y bueno, eso me llamó mucho la atención. Por aquí tenemos una pregunta de Silvia Yono Cerezo y dice, ¿el mismo mecanismo podría ser en resistencia de neumococo? Bueno, va a depender de qué tipo de resistencia, ¿no? Porque muchas veces no solo es a un solo tipo de antibiótico, sino a varios. Entonces, en neumococo tendríamos que ver cuál es el mecanismo que se está llevando a cabo, porque en este caso, el mecanismo de resistencia es una proteína que participa en la síntesis del peptidoglicano, pero como vimos en esta lámina, no solo, bueno, hay otras otras proteínas que tienen estos mecanismos de resistencia, ¿no? U otro ejemplo es el que les decía de las beta-lactamasas. Entonces, en el caso de Staphylococcus aureus, además de la resistente a meticilina que tiene PBP2A, también tienen beta-lactamasas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos combatir estas bacterias, pues tenemos que dar un antibiótico que inhiba a esa beta-lactamasa y otro antibiótico que inhiba a PBP2A, ¿no? Entonces, es un tratamiento combinado. Muchas gracias, doctora. Daniel Pérez nos pregunta, ¿qué biomoléculas son o podrían ser los principales blancos en la síntesis de ácidos grasos? Pues todas las proteínas que tengan una etapa clave. O sea, si esa etapa no se lleva a cabo y esa síntesis de ácidos grasos es importante para algún tipo de proceso biológico en la bacteria, pues todas aquellas que estén involucradas. Lo que quiero decir es que lo que se tiene que afectar es un proceso indispensable para la bacteria. Entonces, si ese ácido graso o algunos ácidos grasos son indispensables para la bacteria, por ejemplo, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, que tiene en su pared celular una alta cantidad de ácidos grasos, pues si nosotros logramos inhibir algunas proteínas en esa síntesis de ácidos grasos, pues vamos a hacer a la pared celular más frágil, ¿no? Menos resistente a antibióticos y hasta el medio ambiente. Ok, ok. Daniel, no sé si esa respondió a tu pregunta y si alguien más tiene alguna otra pregunta, adelante. Pueden escribirla por el chat o pueden levantar la mano.
Sí, Daniel nos dice que sí se respondió a su pregunta. Muchas gracias. A ti, Dani. Ok. Y bueno, también como lo mencionaba, doctora, en los otros seminarios ya se ha hablado también de la importancia o del efecto a nivel mundial, ¿no? De la lucha que se está teniendo a nivel mundial en este tema. Eh, Dentro del Instituto de Química, obviamente, también tenemos esta iniciativa que se está trabajando, tal vez un poquito así, de esa forma, como iniciativa. ¿Qué podría dar como una sugerencia, aparte de a nivel personal, quizá a nivel de instituciones, algunas otras instituciones que podrían hacer para este tipo de esfuerzos que se está realizando? Pues difusión, ¿no? Por ejemplo, sobre todo la educación o recomendaciones básicas, ¿no? Una que se me ocurre es dónde desechar los antibióticos que llegan a sobrar, que no debería, ¿no? Porque se supone que cuando un médico nos da la receta, tiene que venir, o sea, justo las tabletas o las cápsulas de los días en los que va a durar el tratamiento. Entonces, cuando uno tiene ese número de cápsulas o tabletas, debería de tomársela todas para completar el tratamiento. También eso es una falla, no terminar el tratamiento. Y si llegasen a sobrar, que como digo, no debería, pues desecharlas de manera adecuada, ¿no? Muchas veces las tiramos a la basura o las tiramos a la taza del baño, ¿no? Entonces, eso se va al drenaje. En el drenaje hay bacterias y pues van a estar al final en contacto con trazas de antibióticos y pues eso también puede generar un tipo de resistencia a nivel medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo la difusión, ¿no? La difusión es algo muy importante porque muchas veces la gente, o sea, hoy traté de especificar lo que hacemos en el laboratorio, pero yo creo que las recomendaciones básicas como estas serían muy, muy importantes. Así es, muchas gracias, doctora. Sí, pues es uno de los trabajos que está haciendo el Instituto de Química, no solamente también en la parte de investigación, sino en la difusión de este tema tan importante. Y bueno, aquí tenemos una pregunta también de Laura María Contreras y que nos dice qué parámetros en el acoplamiento in silico se deberían de considerar para seleccionar a un compuesto. Vale. No sé si cuando me dices parámetros voy a responder tu pregunta, ahora me dirás. Entonces, primero, pues hay que estudiar tu proteína, ¿no? Tener una proteína, si no tienes la estructura tridimensional experimental, pues tener un modelo de la estructura tridimensional. Ahora con AlphaFold, pues ya tenemos un acercamiento muy, muy bueno hacia modelos de estructuras tridimensionales y después, pues, conocer qué hace tu proteína, ¿no? ¿Cuál es el sustrato? Podría ser una de ellas. ¿Por qué? Porque si tú conoces el sustrato, puedes buscar moléculas que sean parecidas a este. Y luego también, pues, la capacidad o los pockets que hay en diversos sitios de tu proteína. Si tú tienes una información bibliográfica anterior de si hay moléculas que están diseñadas para inhibir proteínas parecidas, pues puede ser una base importante para hacer un filtrado en estas base de datos abierto, ¿no? Entonces, hay bastantes en donde se podrían buscar y luego ya una vez que vas filtrando por haciendo diferentes tipos de docking, ya una vez que vas filtrando, pues tienes que tomar en cuenta la citotoxicidad, la solubilidad también del compuesto, la polaridad, y tienes que también saber cómo está distribuido o qué entorno químicamente está en el sitio donde quieres meter esa molécula. No sé si cuando mencionas parámetros estoy respondiendo a tu pregunta. Dice que sí. Si necesitas un poquito más de información, Laura, puedes abrir tu micrófono, pero creo que sí quedó respondida la pregunta. Y María del Carmen nos pregunta, ¿qué pasa con los antibióticos sintéticos?
Vale, no sé a qué te refieres con qué pasa, pero hoy en día la mayoría de los antibióticos son sintéticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los antibióticos beta-lactámicos, todos vienen de un mismo origen, ¿no? Que fue la penicilina, ¿no? Que descubrió Fleming, que es un metabolito secundario del hongo, de un hongo, y pues como se determinó después la estructura cristalográfica de este tipo de antibióticos que tienen, voy a decirte, que tienen este anillo beta-lactámico, pues ya hay antibióticos de primera generación, de segunda generación, entonces van modificando, ¿no? Pero todos estos antibióticos beta-lactámicos tienen este anillo, ¿no? Y lo que va cambiando, pues son los sustituyentes. ¿Qué hacen esos sustituyentes? Pues que ese antibiótico pueda ser más afín. Entonces, si ya en algún momento la bacteria ha generado resistencia por los antibióticos, por ejemplo, el original, ¿no? Que fue la penicilina, pues lo que se hace es que se van cambiando sustituyentes para mejorar la afinidad de esa molécula hacia su blanco, que es una proteína. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y María del Carmen, si necesitas un poquito más de información, también puedes abrir el micrófono y hacer una pregunta abierta. También le quería comentar, muchas veces, aparte del tema de la donación para esta campaña, que por supuesto es muy importante, tenemos jóvenes, hay muchos jóvenes que se empiezan a interesar también por el tema y quieren trabajar o quieren empezar a hacer investigaciones o empezar a meterse en el tema. En el caso con usted, para que tal vez alguno de los jóvenes que están estudiando alguna carrera en ciencias, la Facultad de Química, algún posgrado en el instituto, en alguna otra entidad de química, ¿hay forma de que puedan ponerse en contacto con usted y trabajar con usted en este tipo de proyectos? Sí, claro, aquí les pongo mi correo para quien pudiese estar interesado, pues me escriba. Entonces, pues ahora tenemos alumnos que son químicos, que son QFBs, biólogos también tenemos, biólogos moleculares. Entonces, pues no solo es un área en específico, ¿no? De hecho, eso es lo bonito de la investigación, que diferentes áreas se complementan. Entonces, como les mencioné, en este caso, pues usamos un montón de técnicas que pues cada carrera pues va a tener su background que va a ayudar a juntar todo este tipo de conocimientos e ir hacia un rumbo específico en la investigación. Y respecto a lo que mencionabas de las donaciones, sí me gustaría hacer así como énfasis en si hay alguna persona de la industria que sí, pues también esta campaña, ¿no? Está dirigida a las personas que trabajan en la industria, ¿no? Para que ayuden mayoritariamente económicamente a esta campaña. Así es, claro que sí, doctora. Tenemos otra pregunta de Yadira Palacios y nos dice, ¿cómo eliges tus moduladores? ¿Haces algún tipo de HTS in vitro o quizás in silico? Sí, se hacen primero in silico y después in vitro y en algunos casos también in vivo. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando en este previo, pues se vio ya por experimentos tanto in vitro como in vivo, que este tipo de quinasoninonas inhibían MRCA, pero primero se hacen todos los experimentos in silico. Y luego ya una vez que se tiene, para ir filtrando, ¿no? Porque pues podemos empezar con una gran batería de compuestos, desgraciadamente no se pueden hacer todos los experimentos in vivo, in vitro para todos ellos, entonces hay que ir filtrando. Y, por ejemplo, para este caso de este complejo terciario que obtuvimos, tenemos experimentos que se realizaron tanto in vitro, que esta es una curva de crecimiento de la Staphylococcus aureus resistente a meticilina, en negro está el control,
En rojo es solo el compuesto 2, que es la quinazolinona, y en verde es el compuesto 2 más la piperacilina, ¿no? Entonces se ve como en algún momento, pues en vez de subir la unidad formadora de colonia por mililitro, pues lo que estamos viendo es que está disminuyendo. Y pues, también hicimos pruebas in vivo, donde en el primer campo tenemos las células control, es decir, que no se le dio ningún tipo de antibiótico. En el B, pues pusimos la quinazolinona, que es ese compuesto que se unía al sitio alostérico, y en el D pusimos el compuesto 2 más la piperacilina, ¿no? Entonces se puede ver cómo las células pues empiezan a alisar, ¿no? Por la pérdida de la síntesis del peptidoglicano. Una vez que elijo mis hits, ¿los sintetizas o los compras? Las dos cosas. Yo en lo particular no me dedico a síntesis, pero tengo varios colaboradores que lo hacen, entonces depende, ¿no? Depende si yo estoy haciendo un cribado virtual y hay varias moléculas que tienen pues alta probabilidad, de acuerdo a todos los números que he visto de afinidad y pues las compramos y las probamos. Pero también lo que queremos hacer es mejorarlas, ¿no? Por medio de la síntesis química. No solo quedar en probar lo que ya hay, sino mejorarlo. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y bueno, si alguien tiene otra pregunta, puede irla formulando ya para comenzar al cierre de esta sesión. Y pues haciendo eco de lo que menciona, doctora, sí, pues mencionar a las empresas que están viendo esta sesión, probablemente muchas de ellas les enviamos esta sesión grabada y la ven después, la ven mucho después. Pero sí haciendo eco de esta donación, porque sí es un tema muy importante y bueno, es como el tema de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, que si no estamos preparados ya que llegue el problema, es ahí cuando decimos, bueno, pues es que no tenemos ni siquiera infraestructura para desarrollar estas vacunas, pero ya que tenemos el problema encima. Y creo que es el mismo caso aquí con el tema de los microbios. ¿Es así? Sí, de hecho ya tenemos el problema encima. Lo que pasa es que en México no tenemos como esa conciencia porque tampoco hay un seguimiento formal, ¿no? De casos. No hay como un sistema que recopile el número de casos de personas que han muerto o que se les ha complicado infecciones, ¿no? Por alguna cepa resistente. Entonces, ese es un gravísimo problema porque no tenemos tampoco una guía de estudio o una guía a seguir para nuestro país, ¿no? Pero ya es un problema que tenemos encima a nivel mundial. Perfecto, o sea, ya no podemos ni siquiera decir que es un problema que a futuro se viene, o sea, sí, ya lo tenemos encima, ¿no? Entonces sí Ya lo tenemos que... tenemos, pero claro, o sea, ya lo tenemos encima, pero se ha estimado que si no se toman medidas ya, puede ser mucho más fuerte, por ejemplo, para dentro de 20 o 30 años. Recordemos que los antibióticos han sido de los mejores descubrimientos, bueno, desde la penicilina, que nos ha dado el mundo, ¿no? Antes, pues la muerte la gente se moría por una infección, que ahora tenemos una infección y tomamos un antibiótico y listo, ¿no? Entonces, lo que no queremos es llegar a ese punto, ¿no? Que pues una persona muera, que ya lo está haciendo por una infección bacteriana. Perfecto, así es, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, entonces nada más para mencionarles a todos los que vean esta sesión, las empresas, personas así físicas que quieran hacer sus donativos. Y bueno, para tomar ese punto, voy a compartir aquí una pantalla. No se me vaya, doctora, nada más voy a compartir la pantalla eh, para ver el tema. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Entonces, esto es los números de cuenta que se están, donde se reciben las donaciones y como les decía, se hace a través de Fundación UNAM en el Banco Banamex y estos donativos son deducibles de impuestos.
Entonces, si necesitan más información sobre este tema, pueden contactarnos a través del correo secretaría de vinculación @instituto de química UNAM. .mx. Y bueno, también antes de terminar ya y cerrar esta sesión, quiero platicarles o recordarles que el próximo jueves 29 de septiembre a las 5 de la tarde vamos a tener la plática del doctor Armando Hernández García, y que se llama ¿Es posible detectar patógenos? ¿Es posible detectar patógenos de forma barata, precisa y portable? Esto lo vamos a tener el jueves 29 de septiembre. Y bueno, como les decía, nuestros cursos de capacitación que son para el segundo semestre de este año, que es el de validación de métodos analíticos, buenas prácticas y mejoras en la industria farmacéutica, cromatografía de líquidos de alta eficiencia, validación de limpieza en la industria farmacéutica y taller de redacción en patentes. Tenemos un micrófono abierto, no sé si quieran hacer una pregunta, si era para eso, o nada más se abrió. Creo que nada más. Ok, y el curso de microscopías de fuerza atómica y confocal de barrido láser, que se da a través del Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, que es sede del Instituto de Química de la UNAM en Toluca. Tenemos por aquí algo. Ah, sí, nos están pidiendo el número de clave. Sí, les paso toda la información ahorita por chat. Y bueno, pues ya para terminar, doctora, me gustaría cederle la palabra para cerrar esta plática del día de hoy. Y para despedirlo, yo le agradezco mucho su plática. Esta serie de seminarios hemos estado aprendiendo mucho, no solamente de temas muy específicos científicos, sino del tema, como ya podemos ver, un poco más en general, ¿no? Entonces le agradezco mucho por su plática y le cedo la palabra para terminar esta sesión del día de hoy. Gracias a ti, Raúl. Solo para complementar la última pregunta, yo creo que siempre es necesario no solo hacer las cosas in silico o computacionales, ¿no? Siempre hay que probarlos experimentalmente. Porque muchas veces la teoría o toda la bioinformática te puede decir una cosa, pero si no se prueba experimentalmente, yo creo que no tiene pues un fundamento real. Y luego, bueno, pues me gustaría agradecerles a todos. De verdad espero que les haya gustado, que haya podido transmitirles un poquito de información de estas penicillin binding proteins. Entonces, espero que de ahora en adelante, cuando escuchen antibióticos como la penicilina, los beta-lactámicos, digan, ah, sí, yo vi en un seminario que inhiben a las penicillin binding proteins que están en la pared celular de las bacterias. Entonces, pues, muchas gracias a todos por su atención y si tienen alguna, como les decía, alguna sugerencia, pregunta o colaboración, pues me pueden escribir con toda confianza. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos por su presencia y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego y muy Gracias. buenas tardes. Bye.